Y casi a mis 13 años me hice hacer unos tatuajes. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Mi Vida Sin Filtros. Hoy estoy con un invitado súper especial, él es mi amigo Richard Pozo y nos va a conversar un poquito de su vida, que no ha contado a nadie. Que por cierto, muy interesante. Bienvenido Richard, ¿cómo estás? Gaby, qué gusto, gracias. Gracias por esta invitación. Qué bueno, me alegra mucho que estés aquí, Richard. Para que la gente sepa un poquito, ¿quién es Richard? ¿De dónde es? ¿Dónde nació Richard? A calzón quitado. A calzón quitado. Sin pelos en la lengua. Ya, es lo que menos tengo. Dale. A ver, Gaby, yo soy de Pimampiro, orgullosamente. Y siempre digo la tierra más linda del mundo. Más conocida como la Tierra del Sol, ¿no? Sí, la Tierra del Sol, sí. Oye, y afortunadamente nací en Pimampiro en el año de 1984. Ya. Y pues, ya sabrás, vengo desde ahí con una historia muy larga. Sí, me imagino todas las historias que tienes que tener y que por supuesto nos vas a conversar. Sí, de seguro que sí. Es la primera vez que me abro a un espacio como estos. Hago contenido, sí, pero no he contado mi vida tal cual como ha sucedido. Quizás muchos no la conocen, pero entenderás que a veces es difícil abrirse estos espacios. Claro. Mi mundo es la comunicación, pero abrirse... Tu vida personal aparte. Sí, es muy aparte, es muy privada. La he tenido muy privada. No he contado de mi niñez, de mi juventud y mucho menos de mi vejez. No. Actualmente. Es un decir. Ya. Pero vengo de Pimampiro. Ya. Vengo de Pimampiro, de un pueblito muy lindo. Crecí libre. Los niños crecíamos en ese entonces libres. Un pueblo muy tranquilo, ¿no? A comparación de cómo es ahora. Muy tranquilo, no había peligro de nada, los niños salían, que claro que sí ocurrían algunas cosas, pero los niños andábamos como cabritas sueltas en el monte. Sí, en el monte. Y te imaginarás, entre amigos íbamos al estadio, un estadio polvoriento y todo, ahora ya es bonito y todo, pero en esa época correteábamos por los terrenos, Gaby. Oye, es que es interesante porque en esa época no existía la tecnología como existe ahora actualmente, ¿no? Creo que eso... No. Porque imagínate, antes teníamos muchos juegos, pues. Yo me imagino que tú hacías esos juegos. ¿Cuáles eran esos juegos? ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos un grupo de amigos, los de la escuela, ¿no? En el jardín, en la escuela. Pero te cuento del jardín. Teníamos un grupo de amigos y nos llevábamos muy bien. Y nuestros juegos eran las bolas, fútbol, jugábamos los trompos, los tillos, jugábamos a Jamie, a la rayuela, a las... Y esto, el más popular, Richard, como es Chiva Me Monto, ¿te acuerdas del Chiva Me Monto? No. Yo lo aprendí luego lo aprendí luego. Después. Sí, pero en esa época nosotros teníamos la costumbre de comprar catapulgas o hacíamos las catapulgas. Sí, claro. Sí, era un instrumento para cazar pájaros realmente, ¿no? Ya. Y esa era nuestro diario vivir. Porque muy sanos, ¿no? Muy sanos. Y no había tecnología. Uh-huh. Yo vine a conocer a mi juventud la tecnología. No había, con decirte que la televisión era a blanco y negro y era nada de cambiar los canales. Y te imaginas, sin tecnología los niños vivíamos en una época, digo yo, al menos los de la leva del 80 hasta 90, una época muy bonita. Claro. Con libertad, sin el estrés de la tecnología, porque hoy es un mundo muy diferente, muy distinto. Los amigos nos encontrábamos, ¿sabes cómo? Nos encontrábamos silbándonos. O íbamos a las puertas de las casas y golpeábamos, o nos gritábamos de cuadra a cuadra, y teníamos un silbo. Oye, esto es chévere, te lo cuento. Ajá. Y entre amigos teníamos un silbo. ¿Te acuerdas cómo era ese silbo? Sí. A ver. Ese.
Sí, ya, todavía, sí, yo me acuerdo todavía. todavía Sí. cielo, todavía cielo. Todavía puede Oye, soplar. Sí, Ya. o teníamos un amigo que se llamaba Chicho. Y era, Ah. y silbábamos así, nos buscábamos así. Y resulta que con el pasar del tiempo van cambiando las cosas, van llegando nuevas tecnologías, llegan cosas más modernas que te, en cierta manera o indirectamente o directamente, te incitan a cambiar la vida. Yo crecí, imagínate, manejando un cochecito de madera, porque en ese tiempo teníamos, todos los amigos teníamos coches de madera. Y por la Todos. calle, ¿no? Sí, eran de rulimanes. Y yo recuerdo a mi papá, teníamos el taller en la casa, era una mecánica. Y teníamos los rulimanes, unos grandes. Y yo pues cogía, le decía a uno de mis tíos, le decía por favor que me diera acomodando. Recortábamos unas tablas y poníamos los rulimanes y ese era nuestro juego. Teníamos unos coches y hacíamos alboroto por todo el pueblo. Claro, eso sonaba mucho. 2 calles eran adoquinadas, las demás eran empedradas. Uh-huh. Pobres las señoras que vivían en las calles adoquinadas porque era un alboroto que no tienes idea. Los rulimanes en el adoquín. En el adoquín suena durísimo. Y después salió esto de las llantas de madera, las pequeñitas. Ya. Y teníamos los coches pequeñitos y andábamos en los coches. ¿Eras el piloto o el copiloto? No, teníamos cada uno un coche. Ya. Era individual. Ese era personal, era como una patineta. Ya. Y con ese andabas a todo lado. Andabas a todo O sea, lado. con ese tú frenabas, ¿no? Ponían el pie, creo que Sí, había un caucho adelante, y sí. ese era el freno, ¿no? Sí, había un cauchito Me imagino adelante. que tuviste algunas caídas. Oh, sí, te contaron unas caídas brutales. Pero nada grave, sí. Recuerdo un amigo, lamentablemente él ya no está en este mundo. Y decidimos irnos en nuestros coches de madera. Ya. Y ya había la pana, era asfaltado, recién me acuerdo asfaltada. Y había una vuelta que la llamaban, hasta hoy la conocen como la Vuelta de los Osos. Ya. Te das cuenta ya saliendo de Pimampiro y hay una vuelta peligrosa, súper cerrada. Y en esta curva íbamos todos los coches y justo subía una buseta. Y Dios por mío. no darse con la buseta, pasó tan rápido y por no amigo? darse, sí, Ya. se viró y se dio contra el asfalto y se rompió una cabeza. Claro, no utilizaban casco. No, nada de casco. Pero era una experiencia tan bonita porque mira, gracias a esa caída de este amigo, me acuerdo, se llamaba Miguel. Y gracias a la caída de él, una señora que vivía justo ahí, era la casa, no sé si era la casa de la mamá de un concejal de Hugo Portilla, que en paz descanse. Ya. Y la señora tenía mísferos, tenía de todo tipo de frutas ahí y vendía helados. Ya. Y como el amigo se cayó y las señoras ahí todos alborotados y le salía mucha sangre y la señora salió asustada y recuerdo yo clarito, ¿no? Salió asustada y venga y nos metió allá a la casa de ella y nos dio helados a cada uno. ¿Qué pasó con la cabeza? La Ya sangre. los helados ya cubrieron todo eso. Le puso unos pañitos y lo curó y bueno, lo curó. Ya. La señora afortunadamente nos atendió. Pero lo chévere de ahí es que chupamos helados gracias Gratis. a esa caída. Gratis. Sí, gratis. Ya. Y así las experiencias las íbamos teniendo. El pueblo... Perdón, Richard, ¿tu niñez fue feliz o tuviste alguna etapa donde de pronto sufriste alguna cosa o toda tu niñez fue feliz? Mi niñez. Mi niñez fue muy dura. Muy difícil. ¿Sabes qué cosas de la vida? Me tocó criarme con mi papá. Y en la escuela había momentos muy difíciles que los traigo siempre, recuerdo, los tengo impregnados porque ver a tus amigos que el día de la madre, todos iban con su mamá y a veces mi mamá no estaba, mejor dicho, mi mamá no estaba. Sí era duro, era difícil. Y como Tú sentías niño, esa necesidad de tu Sí, madre, obviamente. sí. ¿Tú creciste desde qué edad con tu papi? desde los 3 años.
Me quedé desde los 3 años. Mi papá me cuidó. Creo que mi mamá no es que dejó de verme o mucho menos, pero no tuve apego. Esa fortuna de tener un hogar donde esté mi mamá y mi papá. O sea, es que no se los puede juzgar por las cosas que pasaron. Claro. Hay cosas que quizás no entendemos, que a la larga las comprendemos, sí, pero en esa época no las podemos entender ni comprender, porque eres un niño inocente que no entiendes la magnitud, ¿no? Claro. No entiendes las cosas de los grandes, los problemas de los grandes. Pero aprendes a vivir. Aprendes a vivir, es muy difícil. Hay momentos en que parece que ya no puedes, porque uno solo no puede muchas veces. Siempre tiene que haber alguien. Pero afortunadamente... ¿Vivías solamente tú con tu papi o tus hermanos también? Vivía con un hermano. Con mi hermano el mayor. Somos 4 en total. Hay uno que es de papá. Y crecimos con él. Vivíamos con mi papá. Vivíamos cerca de mi abuelita, que ella es la que ayudaba. Suplió casi ese afecto materno. Sí, suplió esa falta de mi madre. Ella era la que nos atendía, la que velaba por nosotros. Y crecimos así, Gaby. ¿Por qué no decidieron vivir con tu madre? ¿Sabes que en ese tiempo, cuando eres pequeño, no logras entender, te digo, de las cosas que sucedieron o ellos vivieron o pasaron? Es tan difícil que solamente tienes un pequeño dolor en el pecho, que no te deja comprender lo que pasa a tu alrededor. Simplemente miras que hace falta alguien, pero lo tratas de suplir a la fuerza con quien está a tu alrededor. En este caso era mi abuelita, mi tía, que igual ya no está, y empiezas a sentir esa necesidad, esa falta de que alguien te prepare el desayuno, de que llegas y no hay comida en tu mesa, que muchas veces te acuestas sin comer. Muy difícil. Me imagino. Y bueno, muy pienso difícil. que no solo tú, Richard, pasa por esta situación. Yo creo que muchas personas Sí. han pasado por esta situación y pues te entenderán el dolor que en su momento lo Sí. sentiste. Pero bueno, ahora que ya estás grande y todo, está superado, está, como decir, ya pasó, es parte del pasado y ahora mi vida sigue. Está sano Sí. tu corazón, no hay rencor, no hay rabia en contra de tu madre o cosas así por el estilo. No, de hecho, sabes que nunca hubo rencor, nunca hubo un resentimiento. Más bien, sí hemos tenido contacto con mi madre siempre, desde ¿Hasta pequeño. ahora? Sí, hasta hoy. Ya, Pero te digo, no es lo mismo que tu madre viva lejos y que tú te críes fuera de ese hogar. Sí, Claro. sí es muy indispensable, pero no puedes hacer nada frente a cosas que se salen de tus manos. claro. En la vida dicen que entre 3 siempre uno es el que sufre. Hay uno el que sufre. Lastimosamente, En medio de los tres. las víctimas, los hijos. Sí, muchas veces sí, pero ya la vida es así. Te ha tocado esa suerte, pero continúas y la diversión sigue, la niñez continúa desarrollándose, aunque Con ese esté vacío. o no papá o esté o no tu mamá. Mamá. O sea, continúa. Ujú. Continúa normalmente tu niñez, pero siempre con Ese vacío, ¿no? Con ese vacío. Ese vacío de tu algo madre. te hace falta. Claro. Y no lo puedes negar, algo te hace falta. Richard, esa fue tu niñez que en realidad pues no fue todo felicidad como veo, ¿no? Pero pasó tu adolescencia. ¿Qué pasó, Richard, a los 15 años? No, mejor me gustaría saber qué te hiciste a los 13 años. Fue que me comentabas acerca de tus dibujos que... Oye, es que te digo que mi infancia fue bonita y difícil. Ujú. Muchas veces mi abuelita tenía que irse de viaje. Teníamos un tío que era sacerdote Ya.
y mi abuelita lo cuidaba. A veces iba 1, 2, 3 meses y te imaginarás 3 meses sin mi abuelita. No había quien nos haga el almuerzo ni la... ¿Tu papi se dedicaba a trabajar? Sí, él trabajaba en una radio, era locutor. Ya. Era de ahí sacristán. el talento. Sí. Ya. Esa es una historia que te la voy a contar más adelante. Y resulta que se iba y yo tuve que aprender a cocinar a la fuerza. Cuando estabas entrando a la pubertad. Cuando tuve 10 años. A los 10 años, ya. Tuve que aprender a hacer arroz, hacerme mi propio café, mi desayuno. Cosas que casi la gente de afuera no la ve. Más que todo en un hombre, ¿no? Porque imagínate, Sí. desde antes, pues, a las Sí. mujercitas como que tienen que lavar, cocinar. ¿Sabes que planchar. había algo chévere? Una tía a la que la llevo mucho en mi corazón me ayudó, como no tienes idea. Iba a la casa de ella y muchas veces por la comida, pero créeme que yo me la ganaba. No me daban así la comida. Yo me la ganaba porque a veces tenía que colgar ropa, tenía que Hacer los mandados. hacer los mandados. Íbamos al molino, me mandaba al molino a que vaya y lleve los granos a que haga hacer harina. Me acuerdo de don Severito, había ahí don Severito. El molino. En el molino, ajá, no sé si es hasta hoy, creo que existe ese molino. Creo que sí. Y es desde años. Y yo iba ahí y hacía hacer la harina para que hagan pan, porque me encanta el pan, me encanta. Oye, me sigue encantando el pan, pero en esa época mucho más. Porque era pan de casa. No habían tantas panaderías como ahora. Ya. Y mi tía hacía un pan súper rico de maíz. Y yo iba a hacer moler el maíz para que haga pan mi tía, y me quedaba en la casa donde ella. Veía cómo cocinaban, veía cómo hacía la sopa de fideo. Te imaginarás que venimos de una familia desde abajo. Somos de familia muy humilde. No es que Riquezas. hay riquezas, pero tampoco es que Mendigando en la mendigando. calle. No. Claro. Somos gente que ha logrado superarse, salir adelante con todo los obstáculos que la vida te ha puesto. Y aprendí ahí a cocinar. Aprendí a hacer las cosas. Aprendí incluso a planchar, a coser, a hacer todo desde pequeño. Y empecé como a ser un poco más libre. Me sentía ya libre a mis 10, 11, 12 años. Independiente. Casi independiente. Claro. Ajá. Me ganaba la vida lustrando zapatos. Eso es algo que casi pocos saben, pocos conocen. Sucres, ¿no? En Sucres. ¿Cuánto costaba limpiarse los zapatos? Costaba... ¿Te acuerdas? 100 sucres. 100 sucres. Sí, 100 sucres. Ya. Pero era mucho dinero. Concierto y $1. $1. Cogía mi caja de zapatos y éramos un grupo de amigos. Cogía mi caja de zapatos. Nos íbamos de la esquina casi del mercado y cubríamos nosotros la cuadra del mercado, decirte así. Nos ganábamos la vida lustrando zapatos y muchas cosas. Aprendí a hacer muchas cosas. En la casa había una mecánica. Le ayudaba a mi tío, y decíamos, hagamos las chauchitas. Yo servía de oficial, pasaba las herramientas y estaba ahí. La gente del campo venía a la casa y me ganaba mis centavos. Empecé desde ahí, ganándome mis centavitos para las golosinas, para la comida. Claro. Y empecé de ahí. Y eso te da más libertad, más independencia. Y empecé a tener más amigos, más grandes, con otra mentalidad, con otro tipo de pensamiento, de gustos hacia las modas, otro tipo de, te puedo decir, de... Estilo de vida. Estilo de vida, otros estereotipos y en fin. Ajá. Y conocí unos amigos que eran casi rockeros, les gustaba el rock y a algunos de ellos les gustaba tatuar. Y casi a mis 13 años
me hice hacer unos tatuajes. Desde los 13 años. Sí. Ahí fue tu primera vez haciéndote tatuajes. Mi primera vez. Ahí fue mi primera vez. Ya. Me hice tatuajes a esa edad. Claro, te los haces sin... Yo te digo, a esta edad no me haría ni un solo. Pero en ese tiempo... Por novedad, por curiosidad. Por curiosidad, novelería, porque te sientes ya más grande. Claro. La vida Querías me parecerte enseñó, al resto. Me enseñó a madurar, Gaby. A la fuerza. A la fuerza. A mis 13 años yo parecía alguien de 17, 16 años. Tenía otra mentalidad. Y claro, te sientes libre y con ganas de hacer lo que te da la gana. Y un día mis amigos hicieron una máquina de tatuar. Y como no tenían dónde practicar, Aquí está. serví de lienzo humano. Y me hice algunos tatuajes. Sí, me los hice. Sí, me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho porque están feos. Son feos, no son nada bonitos. Al final los muestras para que vean la obra de arte que han hecho en tus brazos. No, es una vergüenza, ¿no? Y ¿has pensado en borrártelos, quitártelos? sí he pensado, pero queda Igual, ¿no? peor. La mancha. Sí. Entonces ya el daño está hecho. No hay más que hacer que aprender a convivir Aceptar. con eso. Uh-huh. Y esta gente te empieza a introducir a tu mente cosas distintas. Y tu mundo cambia. Pasas de una etapa que creías que eran Que solo nada más, los juegos, sí, ¿no? eran juegos, correr, andar en los terrenos de los vecinos, del tío Robalino. Por ahí habían mandarinas y todo el mundo vivíamos así, ¿no? Lo que los tomatitos, porque los sembríos eran abundantes. Sí, eran por doquier y era libre. No había tanta seguridad como ponen ahora. La gente, los vecinos se pasaban a tu terreno, vecino, me llevo un tomate, vecino, un Aguacatito. Un aguacatito de intercambio, que los porotos, cogías porotos, tomate y te ibas donde don Fausto Andrade, que ahora ya no está. Él tenía una tienda, creo que era la más grande del pueblo, ahí todo el mundo iba a comprar y él compraba, vendía y compraba frijol y tomate. Uh-huh. Y tu vida cambia luego de eso. De todas esas cosas, tu vida cambia. Richard, ¿a qué edad tuviste tu primera novia o te enamoraste o te ilusionaste? Creo que fue en la escuela. En la escuela. Sí, en la escuela. ¿Estabas en la escuela Antonio Ricaurte? No. Yo estudié en una escuela de monjitas. Oye, pero es que hay unas historias en la escuela de las monjitas que hasta hoy me llevo súper bien, me quieren demasiado las hermanitas. Era muy bandido. Era súper bandido y travieso. Yo estudiaba en la escuela de las monjitas. Era mixta la escuela. Era mixta. Hasta ahora creo. La escuela La Dolorosa. Ya. Y bueno, mi papá se llevaba muy bien con las hermanitas y nosotros hacíamos el mantenimiento, te digo nosotros, porque pintábamos la escuela, la remodelábamos, la pintábamos y la manteníamos siempre bonita. Y le pagaban a mi papá. Y para ese entonces éramos mi hermano y yo los que estudiábamos en la escuela La Dolorosa. Y yo tenía media beca. Por los escasos recursos, porque mi papá era muy allegado a las hermanitas, él trabajaba en la iglesia, era sacristán y por muchos motivos. Y bueno, estudiaba en las monjitas. Y una vez, un día, yo estaba sentado en las gradas y ya sonó el timbre, sonó la campana, porque hay una campana, sonó. Yo estaba sentado en las gradas, ya teníamos que entrar al aula. Y cuando pasó un amigo mío, un compañero, este compañero pasa y me deja botando una revista en mis manos. Me botó una revista en mis manos. Ya. ¿Y de qué era la revista? Y yo la cogí la revista y la abrí. Y créeme que... ¿Qué fue lo que viste? A esa edad era una revista porno. ¿Es en serio? Sí. Tú ni sabías que es porno. No sabía, no. Pero Ya. este amigo, este compañero, la llevó a la escuela y claro, por salir corriendo,
Y había sido que la hermanita, la superior, venía detrás de él. Para quitarle la revista. No lo sé, pero me la dejó a mí. Y a mi buena suerte, la hermana me encontró a mí con la revista abierta. O sea, pero tú inocentemente Yo porque no inocente, entendías te que juro era que eso. no era mía. No era mía. Ya. Y me expulsaron 3 días de la escuela. Pensando que era tuya. Es que me encontró en mis manos la hermanita de esa revista. Ya. Y mi amigo no se hizo cargo y me castigaron, créeme. Oh, mi papá me castigó una barbaridad. Bueno, pero Fueron- te quedaste con la revista. Y eso no es todo. No, es que la hermanita ¿Te la quitó? me la quitó. Ya. Y me castigó, me sancionó, me dijo, Expulsado de 3 aquí días. vienes después de 3 días. Ya. Y ahora, ¿cómo decirle a mi papá que me expulsaron? Oye, era difícil. muy Claro, difícil. los papás de antes muy estrictos, ¿no? Y nadie me creía que... Es que yo le dije, hermanita, pero si él me dejó la revista. ¿No? Es que ¿quién te iba a creer si yo la tenía abierta? Y claro, y tenía razón, me la encontró en mis manos. Y resulta que yo llegué a mi casa campante. Mi papá, ¿cómo te fue en la escuela? Sí, bien, la mención, ya. Y al siguiente día de mañanita, solito, sin que me levante, me cambié. Papi, me voy a la escuela, la mención. Salí y... Mención. Voy a la escuela. Y corres a la escuela. Y había una casa abandonada frente a la escuela. Te quedaste ahí todo el tiempo. Yo me quedaba escondido hasta que sea hora de salida. Pero tu hermano tampoco le avisaba a tu papi. No, Ya. no, es que él veía que yo iba a la escuela. Ah, ya. Veía que yo Tu iba. hermano tampoco sabía. No sabía. Ya. Y yo estaba, y a la salida también, ay, que sí, qué chévere. Y me ensuciaba por ahí. Y ya salí de la escuela. Y mis compañeros, ¿y cómo así? ¿Por qué no entraste? Ah, es que me expulsaron. Híjole, te expulsaron, sí, 3 días. Y tener que 3 días hacer esa misma rutina fue tenaz. No lo hacía porque quería, ¿no? Sino porque la circunstancia me obligaba, porque sabía que mi papá me iba a castigar, como no tienes idea. Igual se enteró tu papá. Al final, a los 3 días, me dijo la hermanita, para entrar tienes que traerle a tu papá. My God. No sirvió de nada, porque lo interesante era Salvarte era salvarme del de castigo. la onda que mi papá me iba a dar. Al final no me salvé, me dio una lección que no tienes idea. Pero, sin embargo, era súper molestoso, era travieso, muy inquieto. Ahí conociste a tu primera ilusión. Sí, desde el jardín te cuento, había una niña que se lleva muy bien hasta ahora conmigo, se lleva súper bien. No voy a decir su nombre. Nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y nunca fuimos nada. Era como, no sé cómo explicarlo. Se portaba tan bien conmigo que cuando yo a veces no tenía deberes, me los prestaba. Y tú empiezas a tomar cariño, pero no del malo. Claro. Un cariño Como inocente, gratitud, ¿no? como gratitud, que alguien se porte tan chévere contigo en esa época donde te hacía falta algo. Y no es que estabas enamorado, sino más bien lo ves con ojos bonitos que esa persona haya sido chévere contigo. Y somos amigos hasta ahora. Nunca pasó nada. Nunca le dije nada, nunca me dijo nada. Somos buenos amigos, nos hemos respetado siempre y la amistad sigue hasta hoy. Pero yo decía en mí, ¿no? En ese tiempo soñaba, decía, ¿cómo decirle que sea mi novia? Y, o sea, en la escuela, imagínate a mis 10, 11 años, ¿cómo decirle que sea novia? Y tú soñabas. Y en mi mente, ¿sabes qué pasaba? Yo decía, ¿y si le doy un beso, será que tiene hijos? ¿En serio? Sí, oye, es que La creo que a inocencia, muchos ¿no? nos ha Claro, pasado claro. eso. De niños, y seguro a alguien le pasó eso, de que dándote un beso y a veces no Ibas quiero, a ser quiero. papá. Sí, ajá. Ya. Creías eso porque en ese tiempo nadie te lo explicaba. No es como hoy que Claro. tienes una educación de la sexualidad, pareja, ajá. Y en cambio en ese tiempo nada, era No, prohibido muy hablar a reservados. tus papás. Sí.
tú no podías preguntar de eso. No podías preguntar de eso porque... Era faltarles el respeto. Sí, sí, era prohibido. Y te imaginarás que la tecnología también hoy ayuda mucho. Y en esa época, la revista. La revista. Ya. Sí, entonces son cosas muy distintas. Y tu vida cambia con todas estas cosas, Gaby. Se te va abriendo la mente, vas queriendo investigar mucho más allá. De pronto tus compañeros ya tenían novia y eso también te impulsaba un poquito a tener esa curiosidad de tener novia, una chica. O el mismo hecho de que no compartías con tu madre, tener un afecto de una fémina. ¿Qué te diré? Es que no creo que mis amigos tenían novia, ¿no? Creo No. yo. Pero no creo que ese haya sido un motivo para que mi mente se abra y haya esa atracción, sino más bien tu cambio hormonal y tu mentalidad cambia yo digo, es normal. ¿Curiosidad? Es curiosidad porque tú ya ves en la calle parejas, ves a novios cogidos de la mano y tú dices, ¿y por qué se cogen de la mano? O sea, ¿qué hay? ¿Y por qué se ¿Qué besan? se siente? ¿Qué se siente? Ya vas preguntándote y queriendo descubrir. Ya. Ajá. Pero en la escuela nada. Nada. ¿Qué pasó a los pasé 15 al colegio. años? ¿Qué pasó a los 15 años, Richard? A mis 15 años. ¿Se te hizo realidad el sueño del beso? Sí. Entro al colegio y empieza a ver gente más grande, distinta, que ya te abrazan, que hola, que te besan en la mejilla, cosas que no pasaban en la escuela. Y yo decía, ¿y por qué se saludan con beso en la mejilla? Entonces, hola, y ya te empiezas a besar en la mejilla y por ahí alguien ya dice, ay, es que te mandan una cartita y es que me gustas ay, qué lindos ojos que tienes. Y ya te ven y de niño ya pasas a una etapa donde como que te pones más guapo y te pones más bonito. Ya te interesas más por verte bien. Sí, ya te pones perfume, ya tu vestimenta cambia, las preguntas cambian y tus ojos hacia alguien cambian. Y resulta que en el colegio empiezo a mirar ya distinto a las chicas y las chicas te empiezan a ver distinto y ay, es que me gusta, es que tal un vacile. ¿Y qué es un vacile? Y esa curiosidad, ¿no? Y entre los amigos, oye, ¿qué será vacilar? ¿Qué será esto? Tu inocencia. Pero de inocencia A realidad. a realidad, sabes que la inocencia se queda atrás y empiezas a descubrir. Tuve mi primer novia en el colegio. A los 15. No, 14. tenía 13 años. 13 años. 13, 14 años. ¿Te enamoraste? En el colegio, es que no se puede llamar amor a eso, sino más bien La ilusión. es una ilusión de niños. Es esa curiosidad de saber qué hay detrás de eso. Sigue siendo un niño, sí, pero con ganas de conocer mucho más allá, a pesar de que eres un niño. Ajá. En el colegio tuve algunos problemas. Era muy inquieto. No era mal estudiante, ¿no? Pero era muy inquieto, era muy travieso. No me quedaba quieto, era uno de los Dolores de muchachos, cabeza de los sí, profesores. Sí. Y de tu papi. Y de mi papá, oye, es que... Y resulta que dejé el colegio a los 15 años. ¿Por qué? Porque alguien que iba al pueblo no era del pueblo. Veía que bajaba cada año. Y esta persona, te digo, y yo te comentaba que hay gente que le gustas.
pero muchas veces tú a ti no. Y las ganas de descubrir son más fuertes de que alguien te guste o no. O sea, ese momento no distingues. No distingues. Uh-huh. Y resulta que a los 15 años estuve con alguien y yo digo siempre que esa persona abusó de mí. Porque es más mayor. Yeah. Y bueno, resulta que Te enseñó. salió embarazada. Por un beso. O por la revista. Por la revista. Pero resulta que fui papá a temprana edad, Gaby. 15 años. ¿Cuál fue tu reacción en el momento en que la chica te dijo, estoy embarazada? No sabía qué hacer. Porque ni siquiera entendía. Ni siquiera sabía qué era ser papá. ¿Qué se te cruzó por la cabeza ese momento? Obviamente estabas asustado. Sí. 15 años. Entendías que un hijo se te venía encima del mundo, me imagino, con un hijo. No tanto eso, sino que más bien no sabía cómo afrontarlo. Muy difícil. Porque en mí decía, es que es una responsabilidad muy grande porque que tienes que estar ahí todo, o sea, siempre. Entonces se te viene a la mente, ay, es que, ¿cómo lo voy a hacer si estoy creciendo y tener un hijo a tus espaldas? A esta edad, difícil. Pero resulta que... ¿Tuviste miedo de que tu papi se enterara? De hecho, él fue el primero en enterarse. ¿Cómo se lo dijiste? ¿A qué tiempo se lo dijiste? Es que salí de mi casa. Te cuento que, a ver, en vacaciones yo salía. Siempre me ha gustado viajar, salir, no estar en un solo lugar. Yo salía, viajaba y en esos viajes aprendí a tener más confianza con mi papá. Cuando me pasaba algo yo le contaba todo a él. Y en estos viajes súper amigos, mi papá era mi confidente, era mi caja fuerte, era mi todo. Y en uno de estos viajes donde sale embarazada esta persona y regreso y mi papá ya pues, le dije y puso el grito en el cielo, no quería saber absolutamente nada de esta persona, pero me apoyó, estuvo ahí como siempre estuvo. Y me apoyó, me dijo, ya no hay más nada que hacer, hay que afrontar, hay que esperar a ver qué pasa. Y la tuve, nació casi cuando yo tuve 16 años. ¿Nunca pensaste en casarte? No pasaba por mi mente eso. Ni siquiera sabía qué era eso, casarse. ¿Qué es casarse? Algún momento me plantearon, pero yo dije, no, es que no. No es mi momento. No. Y cuando tu corazón dice no, Gaby, es que tienes que esperar, es que no. Es súper denso. Me imagino, pues, prácticamente un adolescente sin haber vivido nada, sin haber experimentado nada. Pues... qué susto y a la vez qué responsabilidad, qué miedo. Te da miedo, al mismo tiempo felicidad. Ya cuando nació, me fui a vivir a Quito. Estuve unos meses con la mamá de mi hija y no funcionó. No funcionó. Y la dejé a mi hija cuando tuvo 3 meses. 3 meses. Y me abrí. Me vine nuevamente donde mi papá. Lo bueno de él es que siempre me abría las puertas. Jamás me cerró las puertas a pesar de todo lo que haya ocurrido, a pesar de que fui papá a temprana edad. Jamás me cerró las puertas. Es más, siempre me apoyaba. Me decía, yo a veces no quería ir a verle a mi hija, pero él me decía, vamos, tienes que ir, vamos, es tu hija, vamos a que le veas, o
sí me exigía para que sea responsable. Empezaste a trabajar. Sí. Te cuento que uno de mis primeros trabajos ya oficialmente en una empresa fue de guardia. Ya. En Quito. Ya. Y yo era menor de edad. Y ¿Ya las trabajabas empresas de en ese guardia? tiempo, sí. Ajá. Y en ese tiempo las empresas no te piden tantos requisitos, con que les hagas el trabajo suficiente. Nació mi hija, estuve unos meses en Quito y me vine. Y trabajaba con mi papá. Mi papá era pintor. Y yo aprendí este oficio también desde pequeño. Y me ganaba la vida pintando, decorando casas, estucando, haciendo este tipo de detalles, ¿no? Y me ganaba la vida así. Me ganaba la vida así. No la vi a mi hija por unos meses. Y resulta que con el tiempo, cuando ella tuvo un año casi, me la vinieron a dejar. ¿Ah, sí? Sí, A que viviera contigo. sí. Tenías prácticamente 17 años, más o menos. 17, sí, 16, 17, casi poco más. Ya. La dejaron conmigo, la empecé a criar yo. Tuvo un añito. Sí, ¿Cómo fue desde un eso año, para casi ti? un año la tuve conmigo hasta los 2 años y medio. Fue duro, esa es una etapa donde es otra de las más difíciles. Tampoco puedo juzgarle a la mamá del por qué me la dejó. Son cosas que te van sucediendo en la vida. Claro. Pero hay que aprender a no juzgar, más bien a no señalar a la gente. Ya pasó, me la dejaron y empieza una nueva etapa con mi hija. Encariñarte. Aprender a cambiar pañales, aprender a hacer A saber la por qué teta, llora. por qué llora. Madre Muy duro. mía. El que cuando se enferma, ¿qué haces? Muy difícil. ¿Te ayudó alguien? Sí, mi mamá. Ah, ahí estuvo tu mami. Sí, te cuento que estuvo mi mamá. Mi mamá me ayudó a criarla. El tiempo que estuvo, que vivió conmigo. Y viví momentos muy bonitos con mi niña. Que viajaba con ella, me iba a trabajar, la dejaba en la casa con mi hermano. Mi mamá se quedaba cuidando, a veces yo me quedaba en la casa cuidando. Y Así pasó el tiempo. así pasó el tiempo. Hasta que se la vinieron a llevar, la llevaron, pues la dejé ¿Cómo ir. fue eso para ti cuando se la llevaron otra vez? Porque Sentía supongo que debía estabas muy, estar- muy encariñado. Sí, muy encariñado con mi niña, pero sentí el deber de que la madre tiene que estar con sus hijos. Cosa que no te pasaba a ti, pues Sí. no querías que se repitiera la historia. No quería eso. Yo sabía que podía hacerlo. No me complicaba la vida. De hecho, por mí podía vender caramelos en los buses, no tenía ningún problema. Vengo de ahí. Pero la necesidad de que mi hija se críe con su madre era mucho más fuerte. Y la dejé que se vaya, que se críe con su madre. Y al poco tiempo volví a Pimampiro. Volví a Pimampiro, donde mi padre, y empezó una nueva etapa de mi vida. Recordarás que no terminé el colegio. Claro. No terminé el colegio, pero mientras estaba con mi niña, entré a estudiar y me dediqué mucho al alcohol. Me dediqué mucho al alcohol a temprana edad. ¿Consideras que fuiste un alcohólico? Mira que cuando me la dejaron a mi hija, había momentos que ya no podía y yo me desahogaba tomando. Y a los 17 años, casi un año que estuvo conmigo, mi hija regresa donde la mamá, vuelvo a Pimampiro y empieza una etapa nueva para mí, porque empiezo a trabajar en una discoteca
Las primeras discotecas en Pimampiro. Sí. Y antes de eso, mira, trabajábamos los fines de semana o había temporadas, fechas especiales, donde salíamos a trabajar con amplificando un sonido en una disco móvil. Y siempre fuimos criados en ese ambiente de la música, de la locución, de los eventos, de los artistas. Y aprendí ahí también, te digo, de las tantas cosas que aprendí, muchísimas cosas aprendí a ser animador de eventos, a ser maestro de ceremonias, animar fiestas, todo. Y me crié ahí. Y cuando había estos eventos ya, tómate unita, que la discoteca, que el tabaco. Y a temprana edad probé el alcohol. A temprana edad ya probé el alcohol. ¿Te dedicaste? Probé el alcohol desde los 15 años, Gaby. Ya. Y con el pasar del tiempo ya se te va haciendo mucho más fuerte las ganas de tomar. Y cuando entro a estudiar, todas estas cosas sumaron aún más para que te dedicaras más a me eso. dedicara más al alcohol. A veces iba tomado a clases y mi papá me levantaba porque quería y me decía, mi hijo, tienes que estudiar, tienes que terminar el estudio, por lo menos acaba el bachillerato. Y a veces no me importaba ya. Pero mi papá estuvo ahí. Y terminé de estudiar. Me gradué de bachillerato, pero a esa época yo ya era alcohólico. ¿Consideras que ya eras alcohólico? Sí. Llegó una época donde tomaba todos los días. ¿Sentías esa necesidad? Sí. Tomaba todos los días. Ya era alcohólico. Si descansaba miércoles o jueves era suerte. Y tus amigos que en Pimampiro entenderás, eres amigo de todo el mundo donde vas. Hola, ¿qué fue, Ricardo? ¿Cómo estás? Y ya la discoteca, y ya la disco móvil, que ya la animación. Y tomé por aquí, y tomé por allá. Aquí, tómate unita y tómate otra. Y ya se acaba el baile y te vas con tus amigos a disfrutar en algún vehículo de tus amigos. Que vamos por aquí, compremos, caigamos. Y se volvió tu vida bohemia. Y me volví alcohólico. Yo era alcohólico, Gaby. ¿Qué pasó con tu hija en esa época en la que llegó a vivir a Pimampiro? Sí, llegó a vivir. Porque la mamá dijo, ay, es que tiene que estar cerca del padre. Y creo que por una parte hizo bien. Por otra, yo había dedicado al alcohol. La veía muy poco a mi hija. Me descuidé totalmente. Mi padre, en cambio, él suplía lo que yo no hacía. Y era siempre tu salvador, ¿no? Sí. Era mi ángel. Él me salvaba todo. Él cuidaba de mi hija. Le llevaba la comida, le llevaba a la escuela todos los días. Él veía su uniforme. O sea, prácticamente tu papi la crió a tu hija. Me ayudó. No vivía con mi hija porque la mamá de mi hija se hizo de un compromiso. Yo también estaba por mi lado. Yo realmente desde que mi hija tuvo meses yo dejé de estar con ella. Cada cual hizo su vida. Ella tomó su rumbo, yo el mío. Pero siempre la veía a mi hija. Siempre. Me permitía verla a pesar de que yo era alcohólico. A pesar de que le daba poco o no le ayudaba como tenía que ser. Pero me la permitió que yo creciera o que ella creciera conmigo, con mi familia.
Pero ya entenderás, metido en el mundo del alcohol, Cegado por el alcohol. cegado, no te importa nada. Y resulta que terminé de estudiar. Y fui a la policía. ¿Te habías recuperado ya del alcoholismo cuando No, decidiste ir a la policía? No. No, todavía ¿No? seguía. Pero quería ser policía. Quería ser policía. Ya. ¿Qué pasó ahí? De hecho, entre los amigos, ya cuando estábamos terminando el colegio, decían, se va a abrir un curso en la policía. Yo, en serio, qué chévere. Nadie me dijo, oye, tienes que ser policía, tienes que hacer esto, ¿no? Yo te digo que como me gustaba salir, me gustaba ser independiente, empecé a moverme yo mismo. Y resulta que se abrió el curso, aprobé, pasé todas las pruebas, di todo y entré a la policía. Ya. Y mi hija estaba en Pimampiro. Para ese entonces tuve otra hija. ¿Tuviste otra hija? Cuando Tuve ya otra habías entrado a la policía. Sí, a pesar de que ya entré en la policía, seguía siendo alcohólico, seguía tomando. Era un alcohólico. Claro, y andabas en el mundo de la discoteca El y mundo de de la las discoteca. salidas. Sí, y ya estaba en el curso, pasaron algunos meses y salí de ahí, salí de la policía, pedí la baja, ¿Pero por qué? pedí la baja. ¿Por qué? ¿Qué te llevó o qué te motivó a darte de baja? Con lo difícil que es entrar a la policía. Muy difícil, muy difícil. Hubo un tiempo en que crees que nadie te puede hablar, nadie te puede tocar. Y en la policía, al menos antes, era muy difícil, muy duro, muy estricto. Y con decirte que los palos de escoba duran la primera noche. Y te dicen semana de ambientación y es una... De locura. Es una locura. Dice bienvenido al infierno. Prácticamente. Sí, sí. Y una noche estábamos haciendo ejercicio y uno de mis instructores me empujó y rodé por las gradas y mis compañeros pasaron por encima. Claro, era de noche y me fracturé la pierna. Tuve una lesión grave en la pierna. No podía caminar, no podía levantarme, Gaby. Y empecé ya no podía correr. Yo muy bueno para eso, sí, para el deporte, súper bueno. Cuando era niño yo era campeón para el salto alto, para el atletismo, era súper bueno. ¿Te gustaba Entrenaba, mucho? sí, me gustaba. A mala hora no hubo apoyo, si no hubiese sido, créeme, uno de los campeones de aquí del Ecuador, porque yo competía con más grandes que mí, yo les ganaba. Y eso es uno de mis bonitos recuerdos de la infancia. Y quizás eso me ayudó también en el trayecto, en la policía y todo eso. Y ¿Te fracturaste? me fracturé. Ahí decidiste dejar la policía. No. No. Resulta que empiezo a tratar de querer pararme, ya no podía, me llevaron al dispensario médico, me llevaron al hospital y resulta que tenía tenía una lesión en la pierna. Y en esos días tienes que seguir el ritmo de todos y yo ya no podía. Y resulta que mi pierna ya no daba. Yo quería, pero ya no daba. Y un día era un lunes, era un día muy importante en la policía, lo es, porque es el día cívico, donde cantas a la bandera, donde tienes que marchar, cuadrarte Homenajes. bien, formarte, porque estaban todos los instructores, los altos oficiales, el director de la escuela, en fin, todos. Claro, ya. Y resulta que mi instructor, había un hombre delgado, era muy alto, era un fornido el tipo, y yo salía al último y llegaba al último, al último que llegue fila india, y me hizo pasar fila india, Gaby. ¿Cuál es la fila india? Nosotros éramos como 120 y a los 120 los hacen poner frente a frente y tú tienes que pasar por la mitad de ellos y te van dando en la espalda y pobre del que no te dé, chupa él.
Mis Ay, compañeros madre mía. todos, yo me llevaba con todos. Pozo, perdóname. No, tranquilo, dale. Madre mía. Y llegué con las justas hasta el último, imagínate, dando a pie, y que todos te den. Y llegó el instructor y me jaló del uniforme. Y yo reaccioné y le di un golpe. Madre mía. Ese fue el acabose. Fue mi tormento. fue una mala decisión. Claro. Porque me dijeron que no me vaya. No me dijeron que me vaya, pero las cosas que pasaban dentro eran muy difíciles. Claro, ya se la cogieron en contra de ti. Sí. Si no pides la baja, pues estás frito. El infierno. Sí. Y a cantar alí en el palo del asta, madrugado. Ya están durmiendo y levántate, te cogen a cargo. Y bueno, y resulta que le llama a mi papá. Y mi papá fue y me ayudó. Me sacó de ahí. Salí de ahí. Otra vez al alcohol. Ya con 2 hijas. Ya con 2 hijas. ¿Te siguieron juicio? Sí. Sí. Por irresponsable. Sí. Y llegué a Pimampiro y llegó un punto donde casi me matan, Gaby. Casi me quitan la vida, sí. Y tuve una pelea. A alguien no le gustaba a los policías y empezó a decir, sí, que los chapas esto, ok, no otro. Y yo estaba con un amigo que es oficial y se armó un relajo. Y a uno de los tipos lo logré neutralizar, lo golpeé y este tipo se fue. Y cuando yo ya estaba yendo a mi casa, donde mi papá, me cogieron entre 4 personas, Gaby. ¿Tú solo? Yo solito. ¿Estabas chumado? Claro, ya ebrio. Y me reventaron una botella en la cara. Ay, Una madre botella en la cara, mía. por eso ves la cicatriz que tengo. Y casi pierdo el ojo, por poco pierdo el ojo. Ya. Y esa noche que casi pierdo la vida, iba a cometer una locura y logré coger a uno de ellos. Lo logré coger, lo arrastré hasta dentro de mi casa y le di una que no tienes idea. Madre mía. Y quedé inconsciente, me desangré. Quedé inconsciente dentro de mi casa y mi papá sufría, lloraba. Y él estuvo ahí, me trajo en una camioneta porque no había ambulancias. Me trajo en una camioneta al hospital y yo todavía ebrio. A Ibarra. Llegué al hospital, me desperté el otro día en el hospital con la cara totalmente destrozada. Ninguno de tus amigos, no había nadie, absolutamente nadie, de tantos amigos que tenías en el alcohol y en la tragedia, nadie. Me hizo reflexionar mucho. Y desde ese entonces me quedé en Ibarra ya residiendo y tratando de cambiar mi vida. ¿Fue duro dejar el alcohol repentinamente? Muy difícil. ¿Tenías ansiedad? Sí, pero te cuento que lo dejé rápido. Porque todas estas cosas que viví, que perdí buenas oportunidades, perdí muchas cosas. Richard, estuviste a punto de perder la vida, pero otra vez atentaste contra tu vida. ¿Qué pasó ahí? Es algo que es muy difícil de contar. Muy difícil. Quizás lo dejaremos para otra oportunidad. Me parece perfecto porque es muy interesante y me gustaría que lo compartas, no con el afán de que la gente se entere y digan, oh, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Sino más bien como una motivación
el por qué a veces uno toma malas decisiones. Sí. Entonces, me encantaría que hagamos la segunda parte de esto. Con gusto. Y yo sé que tienes unas historias tremendas, así que esto es solo el inicio, el comienzo de tu vida que ha sido muy, muy, digamos que feliz y también trágica, con lo poquito que yo sé de ti, ¿no? Y que ahora te estás abriendo a calzón quitado. Sí. Contándonos tu vida. Gracias por la confianza, por abrirte, Richard, y espero que en el próximo capítulo nos cuentes esta partecita que estoy segura que a muchas personas les va a llegar y les va a ayudar también. Seguro que sí. Muchos dicen, pero ¿cómo dejaste de tomar? Nos vamos a contar adelante, en otra historia. Esto continuará. Gaby, hay mucho que contar, muchas historias que la gente debe enterarse y decirles que estas cosas sí alivian, sí te alivianan mucho, te quitan un peso grande de encima, pierdes el miedo a que te señalen. No somos perfectos, nadie somos perfectos. Cada ser humano tenemos una historia que contar. Exactamente. Cada ser humano. Unos más difíciles han vivido su niñez, su infancia, su juventud. Otros han cometido cosas peores, pero la vida continúa y la vida te sigue dando oportunidades. Y hay que verle el lado bonito de la vida. Y aprovechar eso. Y aprovechar eso. Exacto. Esa es la idea también, de que tus historias lleguen a otras personas y de pronto de una u otra manera les ayude porque para que no se sientan únicos en decir, solo a mí me pasó, pues hay otras historias que son más fuertes y entonces yo puedo seguir adelante. Esa es la idea, Richard, de que tú nos compartas tu historia, tu vida hasta el sol de hoy. Seguro. Porque sé que tienes mucho que contar y mucho que ayudar. No terminaríamos en años, pero bueno, hay que contarlas. Alguien seguro se va a sentir identificado con esto. Correcto. Te agradezco muchísimo, Richard, por abrirte ante nosotros y espero que en el próximo capítulo nos volveremos a encontrar. Seguro que sí. Gracias, Richard. Gaby. Gracias, amigos, a quienes nos acompañaron y volverán más historias. Hay mucho más que contar. No se lo pierdan. Segunda parte. Salud.